La clase anterior hablamos del campamento. Sí, profesor. Nos había pedido que consiguiéramos precios de micros y de camping. Yo averigüé lo que cobra el chofer del autobús escolar. 2 pesos con 50 centavos por kilómetro. Es un buen precio. Es más económico que los que yo conseguí por mi lado. Profesor, yo averigüé por teléfono en varios campings y el más barato cobra 4 pesos por persona por día. Con estos datos podremos estimar el costo básico del campamento. Como pueden observar, manejamos un monto fijo y un monto variable. ¿Cuáles son esos montos? El monto fijo es el precio del autobús y el monto variable es el costo del camping, porque depende de la cantidad de personas que vayamos. Muy bien. Calculemos entonces el monto fijo. ¿Cuánto pagaremos de transporte si el camping está a 180 kilómetros de la escuela? Y multiplicamos 180 por 2,50 centésimos y obtenemos 450. Pero la distancia se recorre 2 veces, entonces debemos pagar el doble, 900 pesos. Correcto. Ahora debemos expresar el monto variable de alguna manera. ¿Se les ocurre cómo? Creo que sí. Podemos llamar X a la cantidad de acampantes. Como el campamento dura solamente un día, el monto variable resultará de multiplicar 4 pesos por X. Pero así no sabemos cuánto pagamos en total por el campamento. No sabemos cuánto, pero podemos escribir una expresión que nos permita calcularlo a partir del número de acampantes. Si escribimos la suma del monto fijo y el monto variable, obtenemos una fórmula que sirve para calcular ese costo. Excelente. Ese tipo de expresiones en las que una variable depende del valor de la otra representan funciones. Ah, ya lo recuerdo. Algunos casos los estudiamos el año pasado. Claro, las funciones sirven para construir modelos que representan situaciones reales. Siempre que podamos hacer que una variable dependa de otra, podemos construir un modelo funcional. ¿Cualquier dependencia entre magnitudes es una función? No, para que una dependencia entre magnitudes o variables sea una función, debe ser tal que a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda variable. Ahora recuerdo. La primera variable es la que designamos con X. Es la variable independiente. Muy bien, Matías. A la segunda variable que designamos con la letra I, la llamamos variable dependiente, ya que depende de los valores que toma la variable independiente. Sí, cuando trabajamos con el problema del campamento pudimos obtener una fórmula para la función del costo. Pero en esta actividad el profesor nos pide otras representaciones de la misma función. No entiendo. ¿Cuáles son las otras representaciones de la función? Bueno, si tomamos la función del monto total y calculamos algunos valores del costo Y, los podemos disponer en una tabla junto con los valores de X correspondientes. Bien, le doy cualquier valor a X, reemplazo en la fórmula y obtengo el valor de Y que le corresponde. Cualquier valor posible. Recuerda que X es el número de acampantes y no puede ser una fracción ni un número negativo. Sí, claro. Y la tabla es una representación de la función, ¿no? Sí, por supuesto. La tabla nos muestra de qué manera se relacionan los valores de las variables a partir de datos numéricos. Ahora entiendo. Algunos valores importantes pueden aparecer muy claramente. ¿No se te ocurre otra forma de representar las funciones? Creo que sí. Si los datos de la tabla los señalamos como puntos en un par de ejes cartesianos, al unirlos podemos trazar la gráfica de la función. Todas las que mencionamos, fórmula, tabla de valores y gráfico, son representaciones de la función. Hoy seguiremos estudiando algunos casos de función. Tomemos uno para empezar. Supongamos que ustedes decidan ahorrar dinero para las vacaciones. Cuentan actualmente con 10 pesos y quieren guardar 1 peso por día. ¿Podemos construir un gráfico de esta situación? Veamos. Al finalizar el primer día tenemos 11 pesos. Al segundo día 12 pesos. Al tercero 13 pesos y así sucesivamente. Muy bien. ¿Y el gráfico cómo quedaría? Yo lo construí así. Además, uní los puntos para tener una idea del tipo de gráfico, aunque el dominio pertenezca al conjunto de los números enteros positivos. No está mal, pero si queremos comenzar por x igual 0, ¿qué deberíamos hacer? Yo construí la tabla pensando en el dinero que tenía al comienzo, es decir, al empezar el primer día, que lo podríamos llamar día 0. De esa manera el gráfico quedó así. Ahora que corregimos el gráfico, intentemos responder.
Luego de cuántos días tendrán 142 pesos. Si guarda un peso por día y tiene 10 pesos el día 0, reunirá esa cantidad luego de 141 días. ¡Excelente! Ahora que ya tenemos el gráfico y entendemos qué es la función, intentaremos escribir su fórmula. Si miramos el gráfico tenemos el punto 0,10. Es evidente que es un punto importante, pero ¿interviene esto en la fórmula? Sí, la fórmula de la función lineal es la ecuación de una recta simple, y cuando no sea perpendicular al eje X, porque no sería una función. El valor y igual 10 se llama ordenada al origen. En general se indica con la letra B. El valor B muestra dónde corta la recta al eje Y. Viéndolo así no es complicado. ¡Excelente! Con la información que tenemos podemos armar la fórmula de la función. Por cada día se guarda un peso, y la cantidad de días es X. El valor 10 pesos es una cantidad fija. La pendiente es 1, porque cada día se ahorra un peso. Por lo tanto, ¿cómo quedará la ecuación? Si llamamos Y al dinero total guardado, la ecuación quedará Y igual a X más 10. Y si lo traducimos como función, f de x igual a x más 10. Si queremos escribir la fórmula de cualquier función lineal, debemos formarla considerando la pendiente y la ordenada al origen. Toda función lineal responde a la fórmula f de x igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la recta y b la ordenada al origen. Muy bien, ahora ya conocemos la fórmula. Vamos a trabajar con otra situación.